Bueno, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la enhorabuena después de haber superado esta dura fase que es hacer el MIR, así que sentiros orgullosos. Voy a intentar de aclararos un poco la especialidad, cosas sobre la especialidad de cardiología, orientaros lo mejor posible. Al tratar un poco de definir la especialidad en una palabra, lo más importante es describiros el día a día de la especialidad de cardiología. La parte fundamental de la cardiología es la parte clínica que se desarrolla en la planta, en la consulta, manejando al paciente con insuficiencia cardíaca, valvulopatías, con cardiopatía isquémica, con enfermedades del miocardio, de pericardio. Una parte, como digo, fundamental en la planta y en la consulta. Otro aspecto también de la práctica clínica es el paciente agudo que vais a manejar sobre todo en la unidad coronaria. Aquí os vais a enfrentar a pacientes con infarto de miocardio en la fase aguda, pacientes con arritmias que le inestabilicen o pacientes en situaciones de shock cardiogénico. Otro gran bloque de la especialidad es la sección de imagen, principalmente con la prueba fundamental que es el ecocardiograma transtorácico, que es una prueba que utilizaréis un montón. Y luego con la variedad transesofágica, técnicas más específicas como la resonancia magnética cardíaca o el TAC coronario. Y el cuarto gran bloque de la especialidad es la parte intervencionista, a la que se dedican fundamentalmente los arritmólogos, que a través de catéteres intravasculares diagnostican las arritmias, tratan las arritmias con ablaciones y también se dedican a implante de marcapasos, dispositivos resincronizadores, y los hemodinamistas, cuya prueba fundamental es el cateterismo coronario, pero que también se dedican ahora en gran parte del tiempo al intervencionismo estructural, implante de válvulas transpercutáneas, cierres de orejuela, cierres de comunicaciones interauriculares, es decir, la parte que se parece más a una cirugía mínimamente invasiva. Estaréis de acuerdo conmigo en que la especialidad, la palabra que define quizás mejor la especialidad, es que es una especialidad muy completa. Es una especialidad muy completa, una especialidad muy versátil y sobre todo lo que le da esta connotación es que es una especialidad médico-intervencionista. La versatilidad de la especialidad también le condiciona un grado de autonomía importante y esto es un aspecto que hace la práctica más cómoda. Los cardiólogos generalmente diagnostican, manejan, tratan ellos mismos al paciente sin necesidad de muchas otras especialidades. Es una especialidad que en gran parte es una especialidad resolutiva, es capaz de resolver o solucionar la patología o el problema que se le presenta al paciente y esto pues otorga una sensación al médico de que es capaz de curar y es una sensación gratificante. Es una especialidad ambiciosa, siempre ha tenido ganas de crecer, de estar un poco a la última, y esto supone una motivación intelectual y en un gran sentido es gratificante para el especialista. Es una especialidad que está a la cabeza en cuanto a la investigación, con desarrollo de fármacos, con ensayos clínicos, con evidencia científica y a la cabeza del desarrollo en cuanto a técnicas terapéuticas, técnicas diagnósticas, intervencionismo. Y es una especialidad que también tiene la virtud de estar muy bien desarrollada en todo el territorio nacional, con hospitales magníficos en toda España. Y entre las especialidades es una especialidad que se ha posicionado muy bien, que siempre ha marcado bien el territorio, que se ha intentado expandir, que ha protegido mucho sus competencias. Como todas las especialidades, tiene puntos negativos. Por lo que os he explicado, entenderéis que es una especialidad exigente, que es una especialidad que requiere un esfuerzo extra, un esfuerzo adicional, un esfuerzo de estudio y de formación complementario importante, una especialidad sacrificada. Es una especialidad que atiende en parte de su día a día al paciente crítico y esto lo tenéis que saber porque os tenéis que enfrentar a situaciones de estrés, a situaciones un poco en las que la vida o muerte del paciente pues, se dilucida y tenéis que saber sobrellevarlo o sentiros con cierta comodidad en estas situaciones. La carga de trabajo, la cantidad de pacientes con cardiopatías, la población que atendemos, que es una población envejecida con mucha cardiopatía, pues hace que haya mucho trabajo en la especialidad y esto condiciona que las guardias pues, sean malas guardias. Se ven muchos pacientes, esto hace que cojáis una formación, una experiencia rápida y una formación muy buena, pero las guardias son malas, se duerme poco. Son guardias que en muchos casos hay estrés y esto es algo que tenéis que conocer antes de escoger la especialidad. La parte negativa de la ambición, pues cuando uno intenta abarcar mucho, pues a veces puede resultar frustrante si no alcanza eso que se propone. Y es una especialidad con profesionales muy destacados y es una especialidad pues, en la que a veces destacar personalmente es difícil y eso a todos nos gusta que se reconozca nuestra labor.
y tradicionalmente es una especialidad muy demandada en España y a pesar de tener muchas plazas, pues se suele acabar con números bajos. O sea que, bueno, esto es un condicionante también. La residencia en cuanto a las rotaciones, pues a grandes rasgos las rotaciones en casi todos los hospitales se dividen un poco de esta manera que os expongo. De R1 fundamentalmente vais a trabajar como internistas, tanto haciendo el pase de la planta del internista como en las guardias de urgencias, en las guardias de la planta, y completaréis la formación con otras especialidades médicas que también son básicas para luego la práctica de la cardiología, neumología, nefrología, endocrino y rayos. De R2 ya llegáis a la especialidad y adquirís los fundamentos y la base como cardiólogos clínicos en la planta. La rotación fundamental de R2 es como cardiólogo clínico en la planta. De R3 empezaréis ya con el paciente, o os formaréis en el manejo del paciente agudo en la unidad coronaria, y también una parte importante se dedica a las técnicas de imagen, fundamentalmente a la ecocardiografía trastorácica. El año de R4 es el año del intervencionismo y se divide un poco a la par entre las arritmias, la rotación de arritmias y la rotación de hemodinámica. Y de R5 se completa ya la formación con la rotación de trasplante, la rotación de congénitas, la rotación en las técnicas de imagen más específicas como el TAC y la resonancia, y la rotación libre. Fundamentos y consejos que os puedo dar para elegir hospital, para orientaros en la elección del hospital. Pues en primer lugar, intentar que el hospital, o intentar exigirle al hospital que tenga todas las secciones posibles. Esto no es una cuestión de comodidad, sino que es una cuestión de que aunque tú no estés rotando en esa parte específica de la cardiología, vas a ver el paciente en las guardias, vas a conocer cómo trabajan los compañeros con esos pacientes, vas a formarte un poquito mejor en esas secciones que tu hospital tiene y otros hospitales no pueden tener. Quizás el aspecto fundamental de la cardiología es intentar pedirle al hospital que la unidad coronaria lleve a la unidad de coronaria sea llevada por cardiólogos, porque eso os va a dar una formación más completa en el manejo del paciente agudo, que es un paciente fundamental. En cuanto a la supervisión, pues también pedirle al hospital que la supervisión sea lo más adecuada posible, que el staff pues, garantice una supervisión al residente y la docencia pues, esté lo mejor estructurada posible. El número de residentes, pues un poco intentar averiguar si es un número de residentes equilibrado para la cantidad de pacientes, para el tamaño que tiene el hospital. Y bueno, si podéis también pedirle al hospital que tenga rotación, la posibilidad de rotar fuera, y que los adjuntos pues, os animen o que os apoyen o os incentiven a rotar fuera, pues también es un aspecto a tener en cuenta. Y la posibilidad de investigación, aunque la residencia no se dedica uno simplemente a investigar, pero intentar iniciarse o conocer cómo se investiga, pues si el hospital tiene esa actitud o tiene adjuntos o parte del staff que se dedica a eso, siempre es un aspecto también positivo. Por último, como ya os han comentado en casi todas las charlas, el aspecto del ambiente pues es algo fundamental. Es difícil conocer el ambiente de un hospital hasta que uno no está dentro, no forma parte, pero bueno, preguntar en todos sitios, preguntar en unos sitios sobre otros, intentar preguntar a personas con las que tengáis confianza, y al final, más que de ambiente, es una cuestión del feeling personal que os dé a vosotros el hospital. El mejor consejo, uno de los mejores que os puedo dar, es que seáis críticos, que escucháis los consejos que os doy yo, los que os dan otros compañeros, pero que al final, cuando vayáis a un hospital, vayáis con la mente abierta y os formáis un juicio personal, un juicio propio. O sea, que al final depende mucho de cada uno, o sea, que ser críticos en la decisión. Y lo más importante a la hora de escoger cardiología, seguramente, es que en España los hospitales de cardiología son magníficos en toda España. Vais a formaros bien en muchísimos hospitales a la cabeza de España y a la cabeza de Europa. Por lo tanto, al final la formación, o tener una formación buena en cardiología, va a depender de cada uno, no tanto del hospital. Y un poco en ese sentido, pues el ranking no lo he organizado como un orden tan estricto, sino que os hago ver la cantidad de hospitales buenos que hay en España, la variedad, y lo he dividido un poco en dos bloques, pues quizás un poquito por prioridad. En Madrid yo me quedaría con el Hospital Clínico, el Puerta de Hierro, La Paz. Los tres son hospitales magníficos, muy completos y que os van a formar de forma excelente en cardiología, cada uno con particularidades, pero son hospitales muy buenos. Un poquito por debajo, que no los he puesto ahí, pues el 12 de octubre, Gregorio y Ramón también son opciones muy buenas. En Barcelona, Bellvitge, Vallebron, Clínic, Sant Pau son opciones también excelentes, hospitales punteros, muy completos, con áreas llevadas por cardiólogos y magníficas opciones.
En Andalucía los mejores hospitales se agrupan en Sevilla y quizás Virgen de la Macarena, que tiene una coronaria propia, está un poquito por delante de Virgen del Rocío, que por otro lado pues lleva también trasplante cardíaco, ¿vale? Pero son muy buenas opciones. Y en el norte de España, Marqués de Valdecilla es un hospital del que todo el mundo, compañeros míos que han rotado por ahí, hablan maravillas, una unidad coronaria potente y un hospital que está muy bien organizado. Y en un segundo nivel, pero probablemente en muchos sentidos a la par, pues todos los hospitales que podéis ver aquí son también opciones muy buenas. En Galicia, La Coruña quizás un poquito por delante, pero Santiago y Vigo, fijaros también los números, la demanda que ha habido el año anterior, pero son hospitales magníficos. En Valencia, la FE y el Clínico son muy buenas opciones, aunque la coronaria no la llevan los cardiólogos, pero bueno, son hospitales muy completos. La FE es un hospital muy moderno, muy puntero en casi todas las secciones, y el general pues es el que lleva la coronaria, pero bueno, la docencia está un poquito peor estructurada, según comentan la gente de la Comunidad Valenciana. Murcia, el Hospital de Virgen de la Resaca, es un hospital que tiene muy buena tradición y siempre pues, la gente lo cita, habla de maravillas y se forma muy bien en cardiología. En el País Vasco, Basurto un poquito por delante probablemente de Cruces, pero los dos son hospitales potentes, con buena coronaria, con buenas secciones y son magníficas opciones. Y otros hospitales también de Andalucía, Córdoba, Málaga, los dos de Málaga que han emergido más en los últimos años, son opciones excelentes. Pero os podría decir otros, Asturias, Alicante, Granada, Toledo, muchos otros hospitales que van a ser magníficos para formaros. Así que al final, como último consejo, incidir un poco en lo que he dicho. Si queréis hacer cardiología, hacerla donde sea, os formaréis bien y bueno, mucha suerte y enhorabuena.